Sonido 1, 2, 3. Sonido 1, 2, 3. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Un largo caminar por el desierto bajo el sol. No podemos avanzar sin la ayuda del Señor. Juntos como hermanos, miembros de una iglesia, vamos caminando al encuentro del Señor. Ofrecemos esta Eucaristía en acción de gracias a San Miguel Arcángel por protección, bienestar, salud espiritual y corporal de Julio Aníbal Gómez Archila y familia, intención de sus familiares. Por el alma de Graciela Junco Fernández al cumplir 3 meses de fallecida, intención de su esposo e hijas. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y el amor de Jesucristo que nos llama a la conversión estén con todos ustedes y con tu espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Tú que nos has hecho renacer por el agua y el Espíritu, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Tú que enviaste al Espíritu Santo para crear en nosotros un corazón nuevo, Cristo, ten piedad, Cristo, ten piedad. Tú que eres el autor de la salvación eterna, Señor, ten piedad, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén.
Oremos. Penetrados del sentido cristiano de la Cuaresma y alimentados con tu palabra, te pedimos, Señor, que te sirvamos fielmente con nuestras penitencias y perseveremos unidos en la plegaria por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. Del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo y le dijo: Israel, escucha ahora los mandatos y decretos que yo te enseño a cumplir. Así vivirás y entrarás para tomar posesión de la tierra que el Señor Dios de tus padres te va a dar. Mirad, me lo ordenó el Señor mi Dios. Yo os he enseñado mandatos y decretos para que los cumpláis en la tierra donde vais a entrar para tomar posesión de ella, guardarlos y ponerlos por obra, que ellos serán vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los demás pueblos que al oír todos estos mandatos comentarán: ¿qué pueblo tan sabio y tan inteligente es esa gran nación? Pues qué nación, por grande que sea, tiene un Dios tan cerca como lo está el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos. ¿Y cuál de las grandes naciones tiene unos mandatos y decretos tan justos como toda esta ley que os promulgo hoy? Pero tened mucho cuidado de no olvidar los sucesos que visteis con vuestros propios ojos, que no se aparten de vuestra memoria mientras viváis, y contádselos a vuestros hijos y a vuestros nietos. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Señor, enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Señor, enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Glorifica al Señor, Jerusalén. Alaba a tu Dios, Sión, que ha reforzado los cerrojos de tus puertas y ha bendecido a tus hijos dentro de ti. Señor, enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Él envía su mensaje a la tierra y su palabra corre veloz. Manda la nieve como lana, esparce la escarcha como ceniza. Señor, enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Anuncia su palabra a Jacob, sus decretos y mandatos a Israel. Con ninguna nación obró así, ni les dio a conocer sus mandatos. Señor, enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En el Sermón de la Montaña dijo Jesús a sus discípulos: no penséis que yo vine a desvirtuar la ley y los profetas. No vine a desvirtuarlos, sino a darles todo su valor. Os lo aseguro, antes dejarán de existir el cielo y la tierra
que deje de cumplirse una sola letra o coma de la ley. Por eso el que suprima uno solo de los mandamientos más pequeños y les enseñe eso a los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este camino de Cuaresma que el Señor nos regala, y especialmente en estos tiempos que no habíamos tenido antes, nosotros por lo menos, la palabra de Dios nos ayuda a entender que a pesar de todo, Él siempre está ahí. Y nuestro trabajo, nuestro proceder y nuestra forma de entender las cosas de Dios implica algo que nosotros debemos poner, y es lo que hoy nos regala precisamente la palabra, para que podamos cumplir el objetivo de la Cuaresma, que es la conversión. Es un trabajo que tenemos toda la vida. Conversión en el Nuevo Testamento, hemos repetido, es un cambio profundo de mentalidad. Y entonces, una de esas cosas para cambiar la mentalidad, por ejemplo, la tenemos hoy en la primera lectura, el libro del Deuteronomio capítulo 4. Dice Moisés: ¿qué pueblo tiene a Dios como lo tenemos nosotros, así tan cerca? ¿Qué pueblo tiene a sus dioses, dice allá, como nosotros tenemos al Dios nuestro que va con nosotros? ¿Qué Dios tiene una ley como la que tenemos nosotros? Esa ley es sabiduría. Y entonces, con esas palabras profundas, grandes, quiere Moisés, quiere la palabra de Dios y el Antiguo Testamento, ya desde allá se decía que nosotros descubramos el inmenso valor de tener al Dios verdadero, no como los otros pueblos que tienen otros dioses. Y estamos hablando de aquellas épocas, y eso todavía funciona en algunos lados, que todavía, por ejemplo, adoran cosas, el sol, la luna, las estrellas, animales, rocas, piedras y otras cantidades de cosas por ahí. Y entonces esas cosas ellos descubrieron desde mucho antes, estos hebreos, que solamente existe un Dios y no hay más, y que de ese Dios nos viene algo que nos va a enriquecer como personas, como pueblo, como nación, y ese algo es la ley de Dios. Pero como hemos visto los días anteriores, no se trata de tener aquellos principios que nos ayudan a acomodarnos en este mundo, es decir, pusimos el ejemplo el domingo anterior, en aquellas épocas las cosas eran tremendamente crueles. Si a alguien le robaban un cordero o una vaca o algo así, esa persona venía con todo y le quemaba todo al otro. Si le mataba a un familiar, le mataba a todos los familiares. Y era una cosa así horrible, hasta que dijeron por allá en un proceso evolutivo, dijeron, no puede ser así, que si a uno le hacen un daño y que puede ser considerable, no puedo desquitarme de manera desproporcionada. Y por eso pusieron esa frase allá famosa, ojo por ojo, diente por diente. Si a mí me sacan un ojo, tengo derecho a sacar solo un ojo. Si a mí me tumban un diente, tengo derecho a sacar solo un diente. Eso fue un avance impresionante, y estamos hablando de casi 3000 años atrás. Pero fue un avance para esa época. Después entonces, cuando el pueblo estuvo en Egipto, pues conoció todo lo que es Egipto como tal, esa idolatría impresionante de las cosas, animales y otros. El principal dios era el faraón allá, que pertenecía a la familia de los dioses y por eso tenía derecho a gobernar, y todos los pájaros y animales y cosas eran adorados como dioses, y eso les dolía profundamente a los hebreos que estuvieron esclavos allá. Les tocó conocer eso y mucho más. Pues Dios los saca de ahí y dice, los voy a convertir en mi pueblo. Y mi pueblo es el que salió de Egipto porque yo los saqué de allá. Eso es otro avance. Y entonces, ya con Moisés,
Ya con Moisés, Dios regala esta ley, y eso está en el Antiguo Testamento, una ley que tiene todo lo de Dios, pero el ser humano todavía no tenía cómo entender esa ley y por eso la interpretaba. Y muchas de las interpretaciones han quedado allá en el Antiguo Testamento. Nuestras leyes, las que tenemos civilmente hoy, todas tienen que pasar por la interpretación de la Corte Suprema, la Constitución, el juez, el fiscal, el abogado, y cada uno la interpreta. Y la idea es cómo interpretar todo lo mismo para llegar a una sentencia. Al final prevalece la sentencia del juez, que es el que da la sentencia o la última palabra, o sentencia firme, como dicen por ahí. Entonces, todas las leyes a lo largo del tiempo han estado sometidas a la interpretación. Por eso, cuando Jesús llegó allá a su pueblo, hace un reproche a todos los fariseos, especialmente que son los máximos representantes de la religión de aquella época. Ustedes me preguntan, eso está por allá en el capítulo 19 de San Mateo, Moisés nos dejó la autoridad para darle acta de repudio a las mujeres, o sea, echar a las esposas cuando ya no las querían. ¿Tú qué dices? Y Jesús les reprocha precisamente por la dureza de su corazón, hicieron esa mala interpretación de dar actas de repudio. Si tuvieran una buena cabeza y un buen corazón, hubiesen llegado a esta que es la verdadera interpretación. Lo que Dios ha unido, y ya sabemos el resto. La palabra de Dios está bien dicha desde el comienzo, pero muy mal interpretada. Y por eso nos dice aquí Jesús, hoy en el capítulo 5 de San Mateo, este es el Sermón de la Montaña que les recomiendo mucho. El Sermón de la Montaña en San Mateo son 3 capítulos, 5, 6 y 7. Y allá están las cosas como Dios o como Jesús las interpreta. Esas son las que nos sirven a nosotros. Y lo principal que nos dice aquí en estos versículos del capítulo 5, los versículos 17, 18 y 19. No vine a desvirtuar la ley, es decir, no vine a rebajarle nada, no vine a quitarle su valor, no vine a derogarla, como se dice técnicamente por ahí. Vine a darle su auténtico sentido o su verdadera interpretación, esa que se le ha quitado a lo largo de los siglos, como otra que por allá también le reprochó Jesús. Dice allá la ley de Moisés, en el capítulo 6 del Deuteronomio está especialmente, honra a tu padre y a tu madre. Pero ¿cómo lo interpretaron ustedes? Pues que como Dios está en el templo y entre Dios y mis padres es más importante Dios y el templo, por eso si yo doy una muy buena ofrenda al templo, ya no quedo obligado con mis padres. Esa era la lógica que usaban. Y Dios les dice, ustedes le quitan la virtud, la fuerza y el poder a la palabra de Dios para poner sus propias interpretaciones. Y eso tiene unas consecuencias totalmente graves. Abandone a papá y a mamá. Abandone a la esposa. Deje huérfanos y viudas desamparados. No ame como Dios quiere que ama. Eso está ya en el primer mandamiento, allá en el capítulo 6 del Deuteronomio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. Y no amaban a los leprosos, no amaban a los pecadores, no amaban a los publicanos. Todos para ellos eran impuros. ¿Dónde está entonces ese amor? Y todo eso lo viene a interpretar bien Jesús. Todo eso ya estaba dicho. Uno lee, por ejemplo, el capítulo 58 de Isaías, el ayuno que yo quiero, a propósito de este tiempo de Cuaresma. Abre las prisiones injustas, levanta o desata todas las coyundas de los cepos. Cepos son los aparatos esos que servían para amarrar a los esclavos de aquellas épocas. Quita todo eso, comparte tu pan con el hambriento, tu vestido con el desnudo, etcétera, etcétera. Todo eso ya está dicho y está bien dicho, pero muy mal interpretado. Y queridos hermanos, el gran problema, ¿sabe cuál es? Que nosotros seguimos haciendo lo mismo.
La ley de Dios está perfecta y nosotros la seguimos interpretando según nuestras propias conveniencias. No es sino hablar con aquellos que viven en unión libre, a ver qué opinan al respecto. ¿Qué dice Jesús allá? Oiga, y eso de que de lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Honra a tu padre y a tu madre. Todo eso está. La caridad y la misericordia que hay que tener, como el buen samaritano que atiende al que está caído, y una cantidad de cosas. Todo eso ya está dicho. Desde el Antiguo Testamento, desde la primera página de la Biblia, allá en el Antiguo Testamento con Moisés y los profetas y los salmos y todos esos libros que tenemos muy ricos en sabiduría y palabra de Dios, todo eso ya estaba dicho. Si uno coge el Nuevo Testamento, lo que hacen los apóstoles es redescubrir todo eso que ya estaba dicho y darle el nuevo sentido que le puso Jesús, y lo llamamos Nuevo Testamento. Y la idea entonces de la ley que nos trae Jesús no es ponerla o someterla a nuestra propia interpretación, que eso es causarle un tremendo mal a la humanidad. Rebajar la virtud del amor de Dios en su palabra por nuestras propias conveniencias e interpretaciones es hacerle un daño horrible a la humanidad. Y vea cómo funcionan las cosas. Hasta el planeta lo hemos metido ahí, ya estamos, como dicen por ahí, las últimas noticias. Algunos científicos afirman que ya nos queda poco oxígeno también, entonces, horrible, porque sacamos a Dios de la ecuación. Su ley, esa palabra que es sabiduría, no la hemos metido sino nuestras propias conveniencias, nuestras propias conveniencias, y eso es horrible. Como el muchacho ese de YouTube que para poder tener más seguidores se mandó poner senos o cosas de esas, solo por aumentar su fama o cosas de esas. El daño que le hace porque es una persona que influencia a otros. En cambio aquí con la palabra de Dios, el cuerpo es sagrado. La castidad, la virginidad y la fidelidad en el matrimonio y una cantidad de cosas. No, eso no vale, es lo que nos dé más likes. Los que nos dan más me gustas por allá en las redes sociales, no importa que se deteriore la humanidad y cosas de esas. Por eso nos dice Jesús, yo no vine a quitarle fuerza a la ley de Dios, todo lo contrario, vine a darle su verdadero sentido, su verdadera interpretación, y por eso el que la viva con la interpretación que yo le dé, va a encontrar la vida eterna, y el que no, será pequeñito en el reino de los cielos. Cositas como esas, queridos hermanos, debemos tener en cuenta. Tan rica es la palabra de Dios que incluso aquel que desvirtúe la ley también estará en el reino, pero será pequeño. Tan misericordiosa es la palabra de Dios, la voluntad de Dios, el corazón de Dios, que incluso uno pecando y todas pertenece a la casa de Dios, será pequeño, pero estará ahí. Es lo que nos da a entender aquí también San Mateo, que no se habla de condenas y cosas de esas, o infiernos o cosas raras. Claro que si leemos después el capítulo 25 de San Mateo, ahí se pondrán también algunas cositas muy claras. Allá en ese capítulo dice que separará Dios a unos y a otros como el pastor separa las ovejas de las cabras, unos a su derecha, otros a su izquierda, y a los de la derecha, vengan benditos de mi Padre, tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, y ellos van a preguntar, Señor, ¿y cuándo te vimos? Cuando me vieron en los hermanos, y especialmente los que necesitaban en ese momento. Es que es en la necesidad donde se cumple de verdad la ley de Dios, o como dijo San Pablo en una de sus cartas, el que ama como Dios ama ha cumplido la ley entera, porque no le puede hacer daño a nadie. La ley de Dios, la perfecta ley de Dios, no es, como decíamos en estos días, lo que está escrito en un libro. San Pablo decía, la letra mata, el espíritu da vida. La verdadera ley de Dios es Dios mismo allá en el corazón de cada uno de nosotros, que nos regala ese don que descubrió también San Pablo, el don del amor, porque Dios es amor, allá funcionando. Si yo no tengo eso, no me sirve para nada, decía Pablo.
¿Qué saco yo con hablar la lengua de todos los idiomas de los hombres y la lengua de los ángeles, pero no tengo ese amor? ¿De qué me sirve? Eso es lo que se llama la ley de Dios. La ley de Dios no es letra muerta. La ley de Dios es Dios mismo con su infinito amor actuando allá en lo profundo. Eso es lo que llamó Jesús el reino. El reino de Dios es eso. Que la ley de Dios, o sea, Dios mismo, porque Dios no es letra muerta. Dios es vida, es espíritu que crea todo, y allá actuando en lo profundo del corazón de cada uno nos hace realizar obras de absoluto amor, de absoluta misericordia. Y eso es lo que debemos tener, no afanarnos por cumplir los mandamientos que están escritos en la Biblia. Eso es letra muerta. Que esos mandamientos se vuelvan vida en mí con la fuerza del Espíritu de Dios, eso es otra cosa. No se trata de despreciar el libro porque pues es la Biblia. Hay que tenerle una veneración y un respeto especial. Pero si yo lo dejo allá guardado en una biblioteca o encima de una trila ahí, siempre en el Salmo 90 y que le caiga polvo, pero nunca lo leo, y mucho menos lo aplico, pues eso no sirve. La verdadera ley de Dios es todo lo que ya dijo y está escrito, pero en la vida. Poner por obra, dice Jesús, eso es lo que vale. Esa es la verdadera ley de Dios, que es viva, no es letra muerta. Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Acepta, Señor, nuestro corazón contrito y nuestro espíritu humilde, que este sea nuestro sacrificio. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, las súplicas de tu pueblo juntamente con la oblación de estas ofrendas, y a quienes celebramos tus sacramentos, defiéndenos de todo peligro, por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo bendecir tu nombre, Padre rico en misericordia, ahora que en nuestro itinerario hacia la luz pascual seguimos los pasos de Cristo, Maestro y modelo de la humanidad reconciliada en el amor. Tú abres a la Iglesia el camino de un nuevo éxodo a través del desierto cuaresmal, para que llegados a la montaña santa con el corazón contrito y humillado, reavivemos nuestra vocación de pueblo de la alianza, convocado para bendecir tu nombre, escuchar tu palabra y experimentar con gozo tus maravillas. Por estos signos de salvación, unidos a los ángeles ministros de tu gloria, proclamamos el canto de tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, santo es el Señor. Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor.
Hosana en el cielo, hosana en la tierra, bendito el que viene en nombre del Señor. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos, y oramos especialmente por Graciela Junco Fernández, al cumplir 3 meses de fallecida, y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria, por Cristo Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso digamos con fe y esperanza: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros y con tu espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos un gesto de paz. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Ten piedad, ten piedad. Ten piedad de nosotros, Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Cordero, Cordero, Cordero de Dios, que quitas el pecado. Danos, 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 danos la paz. Danos, 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 danos la paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Santifícanos, Señor, con este pan del cielo que hemos recibido, para que, libres de nuestros errores, podamos alcanzar las promesas eternas por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.